Ya, niños y niñas, entonces vamos a comenzar. Les doy la más cordial bienvenida. Es muy tempranito hoy día, así que vamos a empezar con todo el ánimo del mundo. Antes de iniciar con la pizarra virtual y con los datos de la clase, vamos a comenzar escuchando este video, que es cortito, y nos va a servir como motivación para poder activar los conocimientos de ayer y complementar todo el contenido que vamos a empezar a revisar. ¿Ya? Si se queda pegado o no se escucha, yo voy a intervenir para poder detenerlo. Así que después les voy a mandar el link para que lo puedan ver en casa. Ponemos atención a partir de ahora. A partir del término de la Guerra del Pacífico, Chile incorporó a su territorio las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En ellas se encontraba el desierto de Atacama, una de cuyas riquezas mineras, el salitre, haría del país el principal productor mundial de ese abono natural. En La Pampa existían yacimientos de enorme extensión, de una elevada ley del mineral y de relativa accesibilidad, que le dieron al país un monopolio natural por 4 décadas. Los primeros antecedentes de la explotación del salitre se remontan al mundo colonial, en el que los españoles lo emplearon para fabricar pólvora. Al iniciarse el siglo XIX, el salitre tarapaqueño comenzó a ser conocido en Europa para la producción industrial de pólvora y por sus ventajas como fertilizante para la producción agrícola. En este periodo, la explotación del salitre se caracterizó por su orientación premoderna, basada en unidades productivas dispersas y de baja tecnología, hasta que se consolidó la implementación de un sistema llamado Shanks, principalmente en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, que entre los años 1876 y 1924 permitió producir salitre hasta una ley de nitrato de potasio de 14%. Fue también una época en la que se instauró la ficha salario y en la que el uso extensivo de mano de obra generó precarias condiciones de vida en los numerosos centros poblados que se establecieron en la Pampa Salitrera y en los puertos vecinos. El crecimiento de la población en las localidades y oficinas del interior y en puertos y caletas se produjo rápidamente a causa de la migración de hombres y mujeres al norte grande que buscaban oportunidades de progreso, lo que contribuyó al surgimiento de un proletariado industrial y una incipiente clase media. En definitiva, fue la base para un conjunto de transformaciones sociales y políticas que cambiarían al país en el siglo XX. Solo a fines de los años 20 llegó la modernización de la industria con el sistema denominado Guggenheim, caracterizado por la electrificación y mecanización de los procesos de extracción y tratamiento del salitre, y que se implementó en las plantas salitreras de María Elena y Pedro de Valdivia en la provincia de Antofagasta. La producción del salitre tuvo un proceso de expansión progresiva hasta fines de la Primera Guerra Mundial. Ya, chiquillos, no voy a seguir con el video porque es muy largo y aparte que tenemos la clase, entonces vamos a seguir con nuestra presentación. Pero más o menos pudieron ver cómo eran las salitreras. Sí. Habla de lo mismo que nosotros hablamos ayer, que era una producción salitrera en beneficio a países de Europa que se encontraban en pleno desarrollo de la Primera y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, acá, en estas imágenes que muestran que son imágenes de la época, de hecho están como en color blanco y negro y sepia, no existían los tonos a color. Lugares como bien inhóspitos, estaban en un sector desértico, como les decía. Esta oficina no es de acá de Chile, pero es una oficina que estaba en otro país, que sin embargo también impuso hartas formas de extracción del salitre, ¿ya?
Dentro de las oficinas salitreras, las más conocidas y las que más presencia de campamentos de obreros tuvieron, fue la oficina de Santa Laura y la oficina de Humberston, acá en Tarapacá, ya en el norte de Chile. Vamos a pasar entonces a nuestra presentación para que anotemos los datos de la clase, chiquillos. ¿Ya? Hoy día estamos en la clase número... ¿Quién las lleva? 3. Contadas. 3. Número 4. 4. Ayer hicimos la 3. Ya, entonces vamos a comenzar clase 4 y la unidad que estamos viendo, recordemos que es la visión panorámica de Chile, siglo XX, ¿ya? Y todavía estamos haciendo la unión de fines de 1800 a 1900. Hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer principalmente los rasgos de la vida en las salitreras. ¿Cómo fue vivir en las salitreras? ¿Quiénes trabajaban? ¿Cómo eran las salitreras? ¿Qué tenían? ¿Qué clases sociales existían dentro de estas salitreras? Etcétera. Chiquillos, recordemos anotar los datos de la clase y también anotar el contenido, porque para los trabajos o la guía final va a tener que estudiar. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a tener que verse los videos en YouTube? No, pues tiene que ir anotando para que no se le acumulen cosas. Ya hoy día estamos a martes 6 de octubre. ¿Vieron la noticia del niño que lanzaron al Mapocho? Sí, Sí. ¿Qué opinión tienen al respecto, chiquillos, ustedes? está mal. ¿Pero qué piensan ustedes que pasó ahí? Es Yo que pienso- yo digo que el carabinero lo empujó. Es Fue que una situación bastante rara porque hay videos que muestran distintos ángulos y da como para el debate, pero finalmente el carabinero está siendo formalizado por homicidio frustrado. O sea, comprobaron de que efectivamente hubo una intención de lanzar a este niño un poquitito mayor que ustedes al río Mapocho. Pero, ¿Cuántos años tenía? ¿qué opinan, por ejemplo, ustedes? Estamos hablando ayer de la matanza de Santa María, de la agrupación de los obreros que se juntaron para protestar, para exigir derechos. Y Yo hoy, digo que eso fue abuso de poder. hay claro, que funarlo. hay un poco de abuso de poder. Y hoy día pasa lo mismo, hoy día las personas nos estamos agrupando, se están agrupando los estudiantes, por distintas injusticias que se están Profesora, viendo. Ujú, diga. había un video de un tipo que estaba atrás de los carabineros y un carabinero sacó un cuchillo de esos de carnicería. Wow. Profe, lo único que sé yo es que hay algunos carabineros que salen a entregar comida y le dan comida a los que no pueden tener casa ni nada de eso y le entregan mascarilla y alcohol gel. Obvio, si nadie está diciendo que todos los carabineros o todas las personas sean malas o sean buenas o cometan errores, cometan delitos. Siempre dentro del grupo de personas hay personas que hacen muy bien su trabajo y hay otras que no lo hacen bien, ¿ya? Y como dice el Franco, dentro del grupo de los carabineros también deben haber distintas diversidades, personas que aman su trabajo, que ayudan a la comunidad, y otros que lamentablemente no están haciendo bien su trabajo y que ocurren situaciones como esta en donde hay un uso excesivo del poder que tienen, ¿ya? Pero igual bien los felicito porque la idea es estar siempre viendo noticias, mantenerse al tanto de la contingencia, de lo que va a pasar. Se viene el plebiscito ahora, vamos a comentarlo. Así que muy bien. Pregunta antes, dígame. Dígame antes de seguir, yo lo escucho. No, pero sigue tío nomás. Ah, ya, perfecto. Pregunta entonces, como siempre, ¿qué recordamos de la clase de ayer? ¿Sobre el salitre?
Ya, Yo hablamos, recuerdo sobre Era la, una pólvora. yo recuerdo sobre la guerra de de Oceanía. ya, pólvora. Hablamos de la guerra del Pacífico. La Pacífico, guerra del Pacífico, perdón. ya, También la matanza de la Escuela Santa María. hablamos de la... Que el La salitre matanza de Santa se María. ocupaba, que el salitre se ocupaba para la agricultura. Excelente, Y hablamos de la matanza de la Santa María. ya, uso del Y que el salitre se ocupaba también para hacer pólvora. excelente. Bien, chiquillos, veo que se acuerdan harto de ayer. Ayer siento que aprendieron harto, que las clases de historia y de todo en general son súper cortitas, no podemos hacer mucho como si estuviésemos en el colegio, pero se hace lo que más podemos. Pregunta, yo les dije que les iba a pasar esta diapositiva hasta que ustedes lo dijeran, pero todos al mismo tiempo. ¿Qué siglo estamos estudiando? Siglo XX y Siglo siglo XXI. Siglo XIX. Y siglo XIX y siglo XX. Bien, ¿a qué año corresponde el siglo XIX? Al 1800 hasta mi- 1899. ¿Y el siglo XX? siglo XX a 1999. 1899. 1900. Exacto, pero nosotros dijimos que estamos estudiando solamente de 1850 a 1988. ¿Cómo se llama la época que nosotros estudiamos? Época contemporánea. Excelente, época contemporánea. ¿Ya? Muy bien. Ven que vamos ya de a poquitito sabiendo que estamos en siglo XIX, 1800, siglo XX, 1900. Avanzamos. Quiero invitarlos el día de hoy entonces a empaparse sobre la vida en los años 10, en la década del 10 y la década del 20, ¿ya? Estamos hablando aproximadamente de 1910 y 1920. Primero que todo, ¿cómo habrán sido las personas en esta época? En esa época existían, al igual que ahora, distintas clases sociales, ¿ya? Estaba la clase social alta, que se le llamaba la clase de la oligarquía, estaban los sectores medios, y los sectores más pobres, que eran llamados los sectores populares. La palabra popular no era que eran famosos, como nosotros conocemos ahora que las películas hablan del popular, que el niño famoso, de la escuela, el más apuesto, no. Los populares en esa época eran los más pobres, ¿ya? Y por ejemplo, acá vemos a una mujer de la clase social alta, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene un maquillaje, una vestimenta, joyas. Todas sus características nos dan indicios de que es una mujer de la clase social alta, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que observamos acá? Una clase social baja. ¿Ya? María Ignacia. Una clase baja, ¿cierto? Y esos son llamados, los famosos llamados campamentos o conventillos, donde chiquillos en una casa vivían alrededor de hasta incluso unas 20 familias. Y se provocaba algo que se llama el hacinamiento, donde hay muchas personas viviendo en un lugar pequeño. No existía el agua potable, el piso era de barro, y las condiciones, por supuesto, Profe, eran de extrema pobreza. Dígame. entonces, por ejemplo, los cerdos, ¿sería tiramiento porque están todos juntos? Claro, el hacinamiento también existe en los animales, no tan solo en las personas. ¿Ya? Igual las La vaquitas, los palabra, cabritos. la palabra hacinamiento significa colapsar un lugar reducido. Cuando, no sé, por ejemplo, yo acá en mi pieza, en mi dormitorio, metería 5 camas con 10 personas. Estaríamos hacinados, porque es un lugar que máximo
va a permitir a unas 2 personas en una cama o 3 personas. ¿Se entiende? Ojo, vemos acá una imagen bastante triste porque está mostrando los trabajadores, pero acá al medio, ¿quién está? Un niño. Exacto, hay un niño. Recordemos que los niños trabajaban a partir de los 8 a los 9 años, sobre todo en los campamentos mineros. Y eran bastante solicitados porque era una mano de obra más barata. O sea, trabajaban casi lo mismo, pero se les pagaba menos. ¿Ya? Chiquillos, recordemos apagar los micrófonos cuando no estemos hablando porque estoy todo el rato desactivando el audio. Acá vemos clases sociales más altas, las familias eran bastante numerosas. Ustedes le preguntan, por ejemplo, algún integrante de su familia más viejito, más adulto, más abuelo, les van a decir que las familias tenían 8, 10, incluso 15 hijos. Ahora no, ahora las familias máximo tienen 3 hijos. Ya, nos ponemos las pilas entonces con los apuntes. El ciclo del salitre dura desde 1880 a 1930, cuando ya cae en crisis y Alemania inventa el salitre sintético. ¿Ya? Dice que antes de la Primera Guerra Mundial, el nitrato, el natural salitre, era un insumo clave para la fabricación de explosivos y también un fertilizante de gran importancia. Los yacimientos salitreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, cuando pertenecían a Perú y Bolivia, fueron explotados por empresarios chilenos en la década de 1860, pero posterior a eso fue explotado por empresarios ingleses, europeos. En esa imagen podemos ver el trabajo de la extracción del salitre. Un minero o un obrero para extraer salitre tenía que estar extensas jornadas con una pala, con una picota, con herramientas bastante pobres y precarias para poder extraer este mineral. ¿Ya? Se encontraba aproximadamente a unos 1,45, 1,50, incluso hasta unos 2 metros bajo tierra. O sea, la excavación que tenía que hacer era bastante profunda. Acá se puede observar. Acá dice caliche. Acá está la chuca, el caliche, costra. Son distintos segmentos de minerales hasta llegar a lo que era el salitre. ¿Estamos para ir avanzando? Traten de sacarle una fotito, por último vayan anotando los títulos, o chiquillos, yo les voy a dar un consejo. Ustedes ya se van a aproximar a la enseñanza media y después van a ir a la universidad, a un instituto, y uno no es necesario que anote todo lo que está en la pizarra, no es necesario que anote todo lo que le están hablando en la clase. Uno tiene que aprender a destacar y a diferenciar qué es lo más relevante de una diapositiva o que hay cosas que en realidad son mucho texto y no deben ser anotadas, ¿ya? Por ejemplo, en este texto lo más importante es el título, por supuesto, porque aparece la fecha, y de acá lo más importante es escribir que el salitre fue ocupado para la fabricación de explosivos y para fertilizantes, ¿ya? Que los yacimientos salitreros se encontraron en Tarapacá y en Antofagasta. Listo, ¿ya? Para que no estén anotando todo. Voy a sacarle una foto a los participantes del día de hoy mientras ustedes avanzan.
Tía, voy a buscar confort. Vaya. La vida en las salitreras. ¿Cómo habrá sido vivir en un campamento minero en donde usted tenía que vivir, trabajar, comer, hacer familia, todo en el mismo lugar? ¿Ya? Dice así, las jornadas laborales eran de más de 12 horas diarias. Si el día trae 24 horas y trabajo 12, trabajo literalmente la mitad del día. O sea, de 12 del día a 12 de la noche tengo, ¿cuánto? Voy a tener 12 horas. Eso es lo que trabajaba una persona. Se levantaba a las 6 de la mañana y terminaba de trabajar a las 6 de la tarde. 12 horas trabajando en la extracción del salitre. ¿Ya? Vivían en habitaciones estrechas y sin servicios higiénicos. No tenían agua potable, no tenían baño, tenían que hacer en algunos baños de pozo, y sus salarios no eran pagados con dinero, sino más bien con algo que se llamaba las fichas, que son estas. Estas son fichas reales de la época del salitre, ¿ya? Todo eso marcó la vida de los obreros del desierto de Atacama. La vida era sumamente difícil y esforzada. En una jornada de más de 8 horas, incluso hasta 12, se exponían todo el día chiquillos al sol, trabajaban en pleno desierto. Y ojo, que en el desierto en la noche hace mucho frío, son temperaturas extremas. Y debían realizar peligrosas faenas para extraer el nitrato. Cuando hablo de nitrato, hablo de salitre, porque el componente principal del salitre se llama nitrato de sodio. ¿Ya? Entonces, cuando digo nitrato, me estoy refiriendo al salitre. Era peligroso. ¿Por qué habrá sido peligroso trabajar en la extracción del salitre? Por Podía quedar hundido atrapado. Claro, podía quedar atrapado. Acuérdense que tenían que excavar incluso hasta 2 metros bajo tierra. ¿Ya? Andaban con casco. el calor. El No, calor. por Andaban el calor y el frío no, de la noche. pasaban frío, pasaban calor, no tenían preparación, una indumentaria para poder enfrentarse, ni casco, Ni ni siquiera un polerón. ni zapato, ni abrigo. Dijimos que incluso la pobreza llegaba a tal nivel, chiquillos, que se vestían con sacos de harina. Según el reglamento de la oficina salitrera 1890, el trabajador estaba obligado a trabajar, obligado a trabajar de manera constante sin ningún tipo de interrupción durante el día. O sea, ni siquiera tenía tiempo para poder ir a comer algo, ¿ya? Eso, ¿saben por qué se dieron cuenta? Porque los trabajadores del salitre tenían especies de diarios de vida. Tenían libretas en donde iban anotando todos sus días, y esas libretas después fueron encontradas, y gracias a ello, los historiadores pudieron reconstruir su vida en las salitreras, ¿ya? Y también estas libretas eran revisadas a fin de mes para determinar cuánto había que pagarle a cada obrero. Él debía llevar toda la suma de las horas trabajadas. El salario se entregaban fichas, y las cuales no tenían un valor en otro lugar que no fuese el campamento salitrero. No tenían valor de moneda en el comercio. ¿Se imaginan que fuese así hoy día? Que nosotros nos pagaran con ficha y solamente las Profe, podemos cambiar en un negocio. Me imagino la historia triste que tuvieron que haber sobre la libreta. Terrible, porque te obligan solamente a cambiar esa ficha en un lugar. No puedes ir ni al líder, ni al centro. No. Alguien quería hablar, creo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar por ahí? que también nos compraban cosas con el trueque y todas esas cosas así, ¿o no? Sí, también hacían trueque en esta época, pero la verdad, Franco, que la mayoría de las veces era, o sea, no la mayoría, fuertemente era la presencia de las fichas, más que el trueque, a pesar de que igual existía, pero era bastante leve. Eso. Ya, estas son las famosas fichas, ¿ya? Y ¿saben qué? La matanza de Santa María ocurrió porque las personas se cansaron de esta injusticia. Se cansaron, por ejemplo, de trabajar 12 horas, se cansaron de que sus hijos no tuvieran una escuela en su comunidad, se cansaron de que no recibían dinero y que les pagaban con ficha, y también se cansaron de trabajar
jornadas de 12 horas bajo el sol, sin protecciones, sin baños y sin comida. De eso se cansaron. Se Profesora, reunieron y fueron a reclamar, pero los mataron. profesora, ¿esas fichas eran de plástico? No, eran fichas como monedas, como de metal, de alguna aleación de metal, estaño, algún metal así más o menos barato, ¿ya? Y habían algunas Ah, que ya. eran de otros materiales, pero generalmente era metal, más que plástico. Dice que las fichas salitreras son un tipo de ficha que utilizaron para el pago de los trabajadores en muchas de las industrias de la obtención del salitre. En las oficinas salitreras se cobraban con el negocio que se llama la pulpería, y dice que las primeras fichas se utilizaron aproximadamente en el 1850, y con ellas los trabajadores podían obtener suministros en las tiendas de cada empresa. O sea, más encima de las tiendas, los dueños eran los empresarios. O sea, al final les pagaban fichas a los trabajadores y las fichas se les devolvían a su misma empresa. O sea, ¿Cómo que reciclaban el dinero? reciclaban el dinero. Muy buena analogía. Profe, Nunca perdían los empresarios. Wow. Es eso, como, Eso, es como que yo, eso, por ejemplo, yo te hiciera trabajar a ti, yo te pago con 1.000 pesos, pero después te vendo una manzana a 1.000 pesos. ¿A dónde llega el dinero? A donde a mismo. usted de nuevo. Exacto. No sé si eso es inteligente. Eso no sé si es inteligente o es malvado. Es que es inteligente para ellos, pero abusivo para nosotros, que somos las clases más, o ellos, que eran las clases más bajas. Franco, por ahí me quería hacer una preguntita, decirme algo. profe, ¿es verdad que en 1320 estuvo la peste negra? Sí, pero eso es harto años más antes que acá, pues estamos hablando de 1800. En En el 1420 la fiebre española. 1300, 1400 se vivió la peste negra, que fue una de las pandemias más grandes del mundo, en donde arrasaron con gran porcentaje de la población en Europa, y esta peste negra era un bichito que se decía que la transmitían las ratas a través de las embarcaciones, de país en país. Antes era la peste negra, la fiebre española, y esas pueden ser más peligrosas que el COVID-18. Mira, hasta ahora son más peligrosas que el COVID porque arrasaron con mayor parte de la población, pero también tenemos que tener en cuenta que en esa época no existía desarrollo de la medicina. Por lo tanto, si usted se infectaba o se contagiaba, ya sea cual sea el virus o la enfermedad, tenía más posibilidades de morir porque no existían respiradores mecánicos, emergencias, por lo tanto era más difícil, ¿ya? Volviendo a lo nuestro, que son las salitreras, vamos a hablar de cómo eran las famosas pulperías, estos negocios medios, no sé, que tenían ahí triquiñuelas porque le cobraban las fichas, al final se quedaban como con ese dinero reciclado que dijo el Joaquín. Vamos a ver cómo eran las pulperías. Las pulperías son negocios que existen desde la época colonial, ya ese concepto de negocio existe de antes. Sin embargo, en esta época se hacen famosos porque fueron las pulperías principalmente instaladas en el desierto y funcionaban y se controlaban específicamente en zonas de los campamentos de las oficinas salitreras. Dice así: las pulperías se congregaban diariamente mujeres que cobraban raciones ganadas por los hombres en el trabajo minero. O sea, había mujeres que le cobraban el dinero a los hombres y así le podían ir dando sus suministros. Abrían aproximadamente a las 7 de la mañana y se mantenían abiertas hasta la noche. Los puestos de trabajo en estos establecimientos, existía un jefe, un segundo jefe, existía la cajera, el jefe de bodega, etc. Y también estaban las listeras. Por otra parte, las secciones más comunes de las pulperías eran los abarrotes, donde se vendía la comida, y también se vendían insumos de ferretería para la construcción. Se vendían carnes y pan. Algunas también vendían géneros, ropa y también botillerías, o sea, vendían alcohol, ¿ya? Estas imágenes son reales, son reconstrucciones
de insumos que encontraron en la época. Son latas. Ustedes saben que la lata de aluminio tiene larga duración, por lo tanto fueron encontrados y guardados como reliquia para los museos. Profe, ¿por qué ya no sube TikTok? Porque mi nivel de estrés, Franco, y de trabajo, tú te morirías si lo vieras, que no tengo ni siquiera tiempo para grabar un video de 2 minutos. Así que Igual, en algún momento pretendo retomarlo, se los prometo. igual tenía hartos seguidores usted, tiene como 100. No sé, es que yo lo instalé y ahí quedó en mi teléfono y mi hija me ayudó y ahí quedó hasta nuevo aviso. Así que algún Yo día, tengo 160. algún Profe, día retomaré y te voy a postear en algún TikTok. ¿Ya? Chiquillos, miren, esta es la imagen de la pulpería. Esta está en blanco y negro, obviamente, porque es antigua y es típico negocio antiguo, con estas balanzas antiguas, con estantes, con las cosas, todavía hay uno. y todavía existen, pero no son de la época del salitre, sino que son un poquitito más actuales, pero todavía están estas ideas de almacenes antiguos. Miren, acá Ya, hay esa, Yo he esa visto como uno, tiendita. yo he visto uno, pero en la tele y sigue las mismas cosas, solamente que cambian las cosas que venden. exacto. De ahí vienen como los modelos de los negocios actuales, como con estante y todo eso, vienen de esta época. Son modelos que se han copiado o se han imitado. Acá hay botellas de alcohol que Ya, venían en esa época. Dígame. que esa tiendita como la pulpería me recuerda a la tiendita del Happyland, donde tenía que canjear los tickets para conseguir juguetes así, pero en Sí, este caso eran fichas para conseguir comida y todas esas cosas. comida. ¿Y saben qué? El Martín no está tan equivocado en su comparación, porque les acabo de decir que son como modelos, modelos que han continuado a través del tiempo y los negocios lo han seguido, obviamente, más modernos, pero son modelos que se van repitiendo, ¿ya? Vemos latas de sardinas, de conservas, de jurel, de atún, vemos botellas de licores, ya que se consumían, por supuesto, y vamos a revisar. Tengo ahí una amiga que está en las fotos, se las voy a presentar, se llama Natalia. ¿La conocen? Sí, Y Ya. Yo no es por ser autorreferente ni tampoco querer mostrar de más, pero yo quería compartir con ustedes estas fotitos del viaje. Yo hace como 3 años más o menos fui al norte y fui al museo de la salitrera. Las salitreras ya están antiguas, ya no existen. Entonces ahora funcionan como museos, ¿ya? Acá estoy en Humberston, Santa Laura, y me saqué unas fotitos mientras iba caminando. Y acá esta foto es la entrada a el campamento de Humberston, que era como un pueblito chico. Es como una comuna chica que tiene un cine, que tiene una iglesia, que tiene negocios, que tiene una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una escuela, por supuesto, que no iba cualquiera, iban generalmente los hijos de los empresarios. Dice las oficinas salitreras de Humberston, que se escribe Humberstone, que es el apellido de uno de los dueños, y Santa Laura, que lleva el nombre de una de las esposas de los dueños, ubicada en el desierto del norte, Puerto de Iquique, cuenta con un total de 200 lugares de extracción del salitre, donde trabajadores llegados de Perú, Bolivia y de Chile, agrupados en campamentos de compañías mineras, trabajaron en la extracción de este. Miren, esta foto se la saqué a una vitrina y esa foto es de objetos de una mujer de esa época. Tienen, por ejemplo, acá, tiene un espejo, tenían cajitas donde guardaban como pastillas, tenían palillos para tejer, tenían distintos objetos, pero generalmente esos objetos eran de las personas como de la clase más alta, ¿ya? Tenían como espejo con los mangos dorados, me acuerdo, muchas joyas, y todo eso ahora están en vitrina y se exponen como museo para que las personas puedan aprender. Y en esa época yo fui, porque como les dije que me gustaba toda esta materia, fui a charlas, vi videos, aprendí harto para poder enseñarle a ustedes.
Ya, mientras anotan, voy a sacarle otra foto a los participantes porque se unió el Derek y la Michelle en un ratito. Se ve bonito el lugar. Se ve bonito, Joaquín, pero tiene algo más allá de lo bonito. Es muy Es histórico. histórico y es muy místico. De hecho, dicen que en Humberstone hay historias de los fantasmas de Humberstone. ¿En serio? Que como son lugares como abandonados, como muy antiguos, muchas personas que estaban ahí decían que sentían que los penaban. Sentían que había muchos espíritus de los obreros del salitre y pasaban cosas paranormales. Y si usted busca en internet fantasmas de Humberstone, se va a encontrar con historias que narra la gente, que ha tenido experiencias paranormales en las salitreras. A ver, voy a buscar en mi computador. Más. De hecho, yo delante lo iba a buscar y se lo iba a mostrar, pero como tenemos poquito tiempo, no íbamos a alcanzar. De Humberstone. Ya veamos. Ya, un minutito para anotar, chiquillos, y avanzamos a lo último. Acá, miren, acá tengo... Dice Ya. que andaba un grupo de estudiantes en un paseo, porque como les digo que ahora son museos, porque la ciudad está como que se detuvo el tiempo, como que el campamento y toda la población de las casas están como así intactas. Entonces la gente va a Tía. aprender y hace recorrido. Dígame. ¿Cómo se escribe Humberstone? Humberstone, con H. Humberstone. Tía, Ujú. aquí aparece una imagen de una mujer que se sacó una foto y atrás de ella aparece una persona con la misma ropa de... Ujú. Sí, por eso que les digo que este tema de la salitrera tiene incluso cosas, ojo, son paranormales, no sabemos si es cierto. Dice que un grupo de estudiantes que visitaba el histórico lugar captó la misteriosa imagen de una muchacha de cabello largo vestida con una camisa de dormir color blanco. Un paseo estudiantil a la antigua salitrera de Humberstone, monumento histórico, ubicado en Iquique, le deparó una aterradora sorpresa a un grupo de compañeras de curso. Las muchachas, luego de visitar y fotografiar el lugar, descubrieron que en una de las fotos había aparecido un presunto fantasma. Y lo mostraron incluso en las noticias. De hecho, está en la foto, están las niñas acá, y esta persona no saben quién es. Y dicen ellos que era una mujer como con una camisa de dormir blanca. Mientras recorrían la histórica oficina salitrera, sacaron muchas fotos y tras volver a sus hogares revisaron las fotos y se dieron cuenta. Ahí la Arlene lo está mostrando también. Heavy. Ahora, insisto, no sabemos si es cierto, no vayan a andar diciendo de que es Mire, cierto. profe, Ujú. estas son como en la escuela. Mire. Profesora, mire. Esa Humberstone, el es pueblo la fantasma chileno. Yo de hecho estuve sentada ahí, esa es la escuelita de Humberstone, pero a esa escuela solamente iban como los hijos de los empresarios de las clases más altas. ¿Ya? Ahí está, Profesora, mire lo que encontré. dígame. Dice Humberstone, el pueblo fantasma chileno Ujú. que Está rara la escuela, tía. pasó una guerra. Y también me salieron como las camas que había. Sí. Las camas, Dice, y se pones a averiguar, todo es como súper raro, es como eso, tía, las piezas son como de películas de terror. dice Sí, Humberstone, yo cuando la vi, el yo pueblo pensé que fantasma era de chileno película. que desató una guerra. Exacto. Este es un viejo pueblo minero que el desierto de Atacama y algunos cientos de kilómetros de distancia de la frontera de Chile con Perú y Bolivia Ujú. se llama así por James Humberstone. Humberstone, un ingeniero químico británico que emigró a Sudamérica en 1875. Y él se Hizo una adjudicó fortuna, todo esto y se hizo millonario. hizo una fortuna a apuntar el salitre,
un material común en el caliche, la corteza del desierto rica en un nitrato Ujú. que se usaba para producir fertilizantes. Exacto. Joaquín, dame un De- segundito. Chiquillos, no es caro para ir para allá, o sea, es en el norte, acá en Chile. Y los que tienen la posibilidad de ir, tampoco es como decirle, ay, que me pegué un viaje a Europa. No, es un viaje dentro del país, pero es un lugar que si algún día yo les digo, conózcanlo, que queda ay, se me fue, en Iquique. Ya, yo llegué a Iquique y ahí ofrecen como tour y uno puede ir. No es caro, los tours cuestan súper barato, como 20.000 pesos, y usted está todo el día recorriendo todos estos lugares. Yo también investigué un poco de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Ya, eso, Joaquín, eso sí, lo vamos a ver en la próxima clase para que no nos adelantemos, ¿ya? Pero les agradezco, Ok. me encanta que vayan investigando y que se interesen. Esto es Humberston visto desde arriba. Si se dan cuenta, es como una comunidad ¿Ya? chiquitita, ¿ya? Las casas están todas ordenaditas, hay calles, las casas están ordenadas, hay unas bastante pobres, ¿ya? Hay Tío, unas que no son tan pobres, que son más bien grandes, donde vivían los empresarios, y hay otras que parecen casi como casitas de animales, ¿ya? Fíjense. tía, Hay iglesia, hay un cine, hay un teatro, hay una escuela, hay patios, y acá no se ve muy bien, pero hay distintas dependencias, es como una mini ciudad. Y acá ¿Profe? iban los mineros a trabajar profesora, y aquí vivían. Dígame. primero que hable la otra persona, después hablo yo. Ya, No, hable. sí. No, la profe ya me dijo la duda. ¿Por De qué? lo de atrás, que no sabía lo que era. Esto es como una ciudad, un pueblito ubicado dentro del desierto, en la pampa del Tamarugal. Tamarugal es un árbol que se da en el desierto. Y ellos vivían en todo este lugar donde estaba el campamento o el pueblito y iban a trabajar acá. Aquí extraían el salitre. ¿Ya? Tía, en mi idea donde está el patio, donde está esa cosa grande, ¿Sí? a mano derecha hay una persona, donde hay un cuadrito acá abajo. Sí, pueden No, haber, lo más probable es ¿Se que ven personas? hay personas, porque son personas que todavía trabajan ahí, pero ya no son obreros del salitre, son personas que trabajan quizás en los museos o trabajan como guías turísticos, etcétera. Ah, pero se No, pueden entrar a esas casas. Se puede entrar si yo te digo que yo estuve adentro de esas casas, estuve adentro de la escuela, estuve dentro del cine y que tengo tantas fotos que si se las muestro, Por adentro, tío. pero ya, como decía, uno puede entrar, si tú vas con todo museo, puedes entrar, sacarte fotos, y es realmente cuando yo entraba me daba escalofrío porque es como una ciudad fantasma, es como que el tiempo se detuvo y quedó todo ahí intacto. ¿Capturó un fantasma? No, no me pasó nada. mi tía capturó un fantasma. Puede ser, algunos se encuentran con eso. Ya Bueno, chiquillos, para finalizar, estamos pasados en el tiempo, así que vamos a tener que finalizar rapidito y otro día seguir hablando de... Fantasmas captados en Como ¿puedo que decir todas esto las casas rapidito, son del profesora? mismo color. Yo, Sí, tía, todas ¿puedo decir esto rapidito? son como del mismo color. Estos cartelitos son afiches que hacían acá en Chile y los mandaban a Europa para promocionar la venta del salitre. Es como que si yo tuviese un celular, lo quiero vender, yo hago un afiche, ¿ya? Y hacían afiches súper Tía, bonitos y los mandaban a otros países. ¿Sí? ¿puedo decir esto rapidito? Dígame. Esto es lo que estábamos hablando de Humberstone, me acordaba algo. Ujú. Y sí, mi tía Grace, que es la hermana de mi papá, fue a ese lugar. Ah, qué Y bacán. y al día siguiente que regresó y nosotros estábamos en la casa, su novio le preguntó qué estaba haciendo, sacó una foto y a la tele, y al lado de la tele ella tenía un espejo. Y Ujú. en el espejo se veía la cara de una mujer con el pelo blanco. Oh, La imagen que tengo mucha curiosidad ahora. Esto es Tengo, mejor que tengo la foto aquí en mi celular. ya, después me la muestra en la próxima clase. Chiquillos, llegamos hasta acá porque nos van mejor a que sacar de Dross. la clase. Estamos muy pasados la hora. Me encanta estar con ustedes, que participen. La materia está bacán.
súper entretenida. Sigan investigando, avancen en su trabajo porque se entrega ya, falta poquitito en la entrevista y todo eso. Ok. Ya, así que cualquier cosita nos estamos comunicando por correo y eso sería. Hasta acá llegamos. Un besito, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe, Cuídense. cuídese. Chao. Igual. Chao. Cuídese a su hija, a su marido.